Vamos a examinar ahora cómo están las expectativas de las empresas europeas y de las españolas en particular sobre la marcha de sus negocios en este año 2025 que acabamos de comenzar. Las preguntas las formuló el consorcio de Eurocámaras, de cámaras de comercio de toda Europa, a cerca de 42.000 empresas que han respondido. Y además de las 42.000 empresas que han respondido, pues cerca de 1.765 han sido españolas. Vamos a ver hasta qué punto se conserva optimismo sobre el año 2025 y cuáles son los desafíos más importantes, pues con alguien que ha trabajado muy directamente en este informe, en este estudio, que es nuestro invitado ahora en Capital Radio. Raúl Mínguez dirige el Servicio de Estudios de la Cámara de España. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás y buenos días? Hola, muy buenos días, muchas gracias. Gracias por ayudarnos a entender y compartir este informe en el que, viendo los datos que arroja en su portada, muestra que las empresas españolas en conjunto parecen bastante más optimistas que el resto de las europeas en este año que acaba de comenzar. Pues así es. El trabajo nos indica que las empresas españolas prevén una evolución favorable del negocio en el año recién estrenado, este año 2025. Especialmente si diseccionáramos los ámbitos donde han manifestado un mayor, optimismo, apoyadas, como digo, en las ventas que puedan realizar en el mercado doméstico, las ventas nacionales y sobre todo en las ventas exteriores, en las exportaciones. Ahí es donde la diferencia en las expectativas manifestadas por el tejido empresarial español son mayores que lo que las homólogas europeas pues reflejan o manifiestan. Luego también les preguntamos por qué esperan en el ámbito del empleo o de la inversión, y aquí, aunque se mantiene ese diferencial positivo, es decir, que las empresas españolas son más favorables, más positivas en estas variables que las europeas, pero las diferencias son de menor envergadura. Por lo tanto, por resumir, optimismo, especialmente en las ventas en el mercado doméstico y en las exportaciones. En el mercado doméstico, Raúl, puede tener sentido, porque nadie mejor que quien vive en un país conoce cómo está la temperatura, el interés o la expectativa del consumo. Pero sí que nos llama la atención la enorme brecha, la enorme diferencia de percepción sobre las exportaciones, teniendo en cuenta que las empresas de España exportan prácticamente la mitad a las otras zonas de la Unión Europea que también responden a la misma pregunta. Sí, aquí tenemos que tener en cuenta que dentro de el ámbito de la encuesta, como bien comentaba, hay participado 42.000 empresas europeas, es una muestra muy elevada para el conjunto de la Unión Europea, pues hay diferencias sustanciales entre países, es decir, que España es verdad que está en la franja, en el ámbito de las exportaciones, franja superior en cuanto a expectativas positivas, pero hay otros países que nos superan en ese optimismo, ¿no? Estamos hablando de Turquía, de Rumanía, las empresas de Portugal, Malta, Montenegro están en sintonía también con esas expectativas positivas, pero hay otros países para los que las empresas o cuyas empresas pues son realmente negativas, son pesimistas. En particular destaca en último punto, las empresas más pesimistas acerca de las exportaciones para el año 2025 son las alemanas. Claro. Pues las serbias, las austriacas, es decir, que dentro del ámbito de la encuesta, dentro del ámbito europeo, pues hay diferencias muy sustanciales. En nuestro caso, de ahí que si hacemos la comparativa con el promedio, pues salgan estos resultados tan diversos, ¿no? Tan distantes. Lo cierto es que en el caso de la economía española, el año 2024, que acaba de concluir, pues los analistas hemos ido revisando gradualmente las expectativas de crecimiento, en gran parte
por el comportamiento que ha manifestado el sector exterior español, un comportamiento aparte de otras variables, otras dinámicas, pero sobre todo el comportamiento no solamente en lo que hace referencia al turismo, a los servicios turísticos, sino también el propio comercio de bienes y especialmente el de los servicios no turísticos, pues ha ido sobrepasando trimestralmente las perspectivas que teníamos, como digo, los analistas, y hemos tenido que ir revisando al alza no solamente el crecimiento de esas exportaciones, sino de el conjunto del cuadro macroeconómico, el conjunto del crecimiento de la economía española a lo largo del año 2024. En resumen, hay unas dinámicas competitivas o de presencia en el exterior de las empresas españolas, pues que se está afianzando y en algunos casos ampliando. Sí, seguramente esa es la parte más bonita del informe, que en cierto modo pues compara las percepciones de las diferentes empresas que responden a esta encuesta de las cámaras de comercio en toda Europa. Sí que nos llama la atención que junto con el optimismo de España, bueno, hay todavía países más optimistas que España, como la vecina Portugal, o en Turquía parece haber también muy buena expectativa con este año. Sí, hay situaciones cíclicas diversas dentro de un conglomerado como es la Unión o Europa en general, que dan lugar a que pues las perspectivas sean tan diversas. En el caso de la economía portuguesa, pues va un poco el ciclo en sintonía o más acorde con el que podamos tener en el caso de España, y la economía de Turquía, pues también tiene otro nuevo ciclo, ciclo también político-económico, podemos decir, que da lugar a estas divergencias, a esta situación, ¿no?, diferente. En el caso de la economía de Turquía, además, fuera de la Unión Europea y de la zona euro, pues también responde a otras cuestiones geopolíticas, ¿no?, y áreas de influencia que pueden dar lugar al afloramiento de mejores expectativas en lo que atañe especialmente a las exportaciones. Hay una pregunta interesante que te trasladamos, Raúl. ¿Hasta qué punto está ligada la confianza empresarial, las perspectivas empresariales, al propio comportamiento de las economías, al propio crecimiento de las economías? ¿Qué se ve en el informe? Sí, hay una correlación evidente entre la confianza manifestada por las empresas y el crecimiento económico, de tal forma que cuando la confianza es elevada, pues el crecimiento del PIB, o bien simultáneo o bien en los trimestres posteriores, pues también es elevada. Es una suerte de indicador adelantado de cómo va a evolucionar la economía o el pulso general de la economía, el crecimiento económico. Nosotros, esta encuesta, estamos hablando de una encuesta que es la 32ª edición, por lo tanto tenemos ya un conocimiento de distintas anualidades, y así nos lo manifiestan. En este caso, para el caso concreto de nuestro, esta evolución de la economía, en la que las perspectivas se mantienen favorables para el caso de España, si las comparamos con el año pasado, son similares, aunque con un cierto tono de contención o de corrección, especialmente en algunas de las variables, como son la inversión o el empleo. Pero son continuistas, con una suave desaceleración, con la única salvedad del ámbito exportador, en el que las empresas españolas son más optimistas, más favorables que las perspectivas que tenían para el año pasado. Bien, como decía, esta situación es coherente con las estimaciones o las previsiones que realizamos los analistas acerca de cuál puede ser la evolución del PIB a lo largo de este año 2025. Nosotros en la Cámara, por ejemplo, estimamos que en el año 2025 pues la economía crezca a un ritmo superior al 2%, 2,1% es la última estimación nuestra, que supone una cierta desaceleración. Un crecimiento del 2% es un crecimiento pues notable, pero desacelerado respecto al crecimiento que se espera
para el conjunto del año 2024. No tenemos todavía la contabilidad nacional completa, falta el último trimestre, pero se estima que estemos por encima del 3% en el año 2024 y, como digo, para el año 2025 pues el crecimiento seguirá siendo positivo, pero en un perfil de suave desaceleración que es, además, como digo, coherente con la confianza, esta confianza favorable pero contenida si lo comparamos con el año anterior de las empresas. Hay un aspecto del informe que nos interesa especialmente y es el que dibuja los desafíos que sienten como más importantes las empresas en este nuevo año 2025. ¿Cuáles son, Raúl Mínguez, los principales condicionantes que ven para su actividad las empresas en este año que acabamos de comenzar? Pues los principales condicionantes tienen que ver con el ámbito laboral. Las dos principales causas o elementos que identifican las empresas que pueden condicionar su actividad son los costes laborales, de un modo además abrumador. El 72,6% de las empresas pues manifiestan o identifican que los costes laborales son el principal condicionante para esta actividad en el 2025. Y en segundo lugar, con un 48% de valoración por parte de las empresas, la escasez de personal cualificado. Es decir, costes y disponibilidad de mano de obra son las preocupaciones principales del tejido empresarial de cara a este año 2025. Algo que es compartido también con las empresas de la Unión Europea. Es el ámbito laboral el que preocupa a las empresas españolas en mayor medida que las europeas, pero también a las europeas. Y en tercer lugar, la cuestión que también preocupará a las empresas tiene que ver con las cargas administrativas que soportan, la multiplicidad de cargas, las debilidades en el ámbito de la calidad regulatoria o la posible inflación que en este sentido se pueda producir. Esto es una cuestión que también preocupa, como digo, a un 34,1% de las empresas españolas y también a las europeas, incluso en mayor medida en el caso de las empresas europeas, aunque hay que decir que en el caso de las españolas ha crecido esta preocupación respecto a lo manifestado el año pasado en 10 puntos porcentuales. En definitiva, mercado laboral, bien sea por la vía de los costes o de la disponibilidad, y cargas administrativas son las principales preocupaciones. En otro orden figura pues el precio de energía y materias primas o las condiciones de financiación, que siguen siendo preocupantes, pero que han mantenido un perfil de desaceleración respecto a anteriores ediciones. Sí, incluso aquello que preocupó tanto durante la pandemia, los problemas en la cadena de suministro cada vez preocupan menos, ¿no? Sí, se han ido disipando, al menos puntualmente, estas preocupaciones en cuanto a cuellos de botella que se puedan producir en el ámbito de algunos suministros, y figuran entre las opciones que se les planteaban a las empresas en último lugar en cuanto a la preocupación de cara al año 2025. Una pregunta como responsable del Servicio de Estudios de la Cámara de España, Raúl, a título personal, como observador, como investigador de este informe, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Si lo vemos en términos dinámicos de lo que ha pasado en los últimos años y hacia dónde las tendencias apuntan. Sí, yo diría que sobresale o destaca ese vigor exportador, o sea, presencia de la empresa española en los mercados internacionales. Tendemos históricamente a pensar que esa vía exterior era la que buscaban las empresas españolas cuando en el mercado doméstico se producían dificultades, pero en los últimos años, me atrevería a decir, después de la crisis financiera, a esta parte, pues se está demostrando que el sector exterior realmente está ya interiorizado dentro de la estrategia y la operativa de las empresas, y además confían en que en un periodo de cierta desaceleración o ajuste puntual que se pueda producir, como es el que estimamos para el año 2025, pues las empresas confían en que ese sector exterior pues les permita sobrellevar eventuales dificultades que puedan existir. Por lo tanto, es un cambio estructural que se ha ido produciendo y que las empresas
pues vienen también a no solamente por las estadísticas u otros estudios, sino que las propias empresas pues también lo manifiestan. Yo creo que este es un ejemplo. Un valioso análisis el del trabajo compartido de las cámaras de comercio con la aportación singular, particularmente valiosa de la Cámara de España. Raúl Mínguez, muchas gracias por compartirlo hoy en Capital Radio y buenos días. Un placer. Buenos días.